Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Kieran Bursin lo vuelve a hacer. Su nueva película Mark conquista Netflix y promete cruzar fronteras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si despertaras en una época completamente distinta a la tuya, sin tecnología, sin redes sociales, sin la comodidad del siglo XXI? Imagina tener que sobrevivir como un simple trabajador en una aldea otomana del siglo XVI. Pues bien, esta es la premisa de Mark, la nueva y ambiciosa comedia protagonizada por el galán turco Kieran Bursin, que desde el 6 de junio está disponible en Netflix Turquía y ya se perfila como uno de los mayores éxitos del año. ¿Por qué todos están hablando de Mark? Desde el 7 de junio, tan solo un día después de su estreno, Mark se colocó en el primer lugar del top de películas más vistas en Netflix Turquía. Pero lo más sorprendente es que no se ha movido de ahí en más de una semana. En tiempos donde los títulos cambian de posición casi a diario en las plataformas de streaming, que tiene esta película que ha logrado conquistar al público turco y encender la curiosidad en otros rincones del mundo. Una historia original, con toques de humor y reflexión. Mark, que en turco significa mimado, nos cuenta la historia de Mete, un joven rico, caprichoso y completamente irresponsable. ¿Te suena familiar esta figura del heredero sin rumbo? El giro inesperado llega cuando su padre, cansado de sus constantes excesos, decide imponerle un castigo, pero no cualquier castigo. En lugar de limitarse a quitarle la tarjeta de crédito o enviarlo a una clínica de rehabilitación de lujo, lo envía, de forma literal o metafórica, el espectador lo decidirá, al pasado. Mete despierta en una aldea del siglo XVI, en pleno Imperio Otomano, y se ve obligado a sobrevivir como un simple mozo de cuadra, Sellis. Una locura. Un viaje espiritual. Una sátira social. Mark se mueve con fluidez entre la comedia, la fantasía y una crítica mordaz a las diferencias sociales y la falta de propósito de las nuevas generaciones. Kieran Bursin brilla con luz propia. Kieran Bursin, conocido por su carisma arrollador y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos, entrega en Mark una interpretación que ha sido ampliamente elogiada por críticos y espectadores. ¿Cómo logra que empaticemos con un personaje inicialmente tan odioso? Esa es la magia de Bursin. A medida que Mete se enfrenta a la rudeza del trabajo físico, a la falta de comodidades y al choque cultural con una época pasada, comienza un viaje de transformación que, inevitablemente, nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Es real el viaje en el tiempo? ¿O todo ocurre en su mente? Uno de los aspectos más comentados de la película es la ambigüedad narrativa. ¿Realmente viaja Mete al pasado o todo es parte de una terapia psicológica extrema organizada por su padre? ¿Es un sueño inducido? ¿Una realidad alternativa? Esta pregunta sin respuesta clara ha sido uno de los factores que mantiene al público enganchado y comentando en redes sociales. Impacto internacional en puerta. Aunque por el momento Mark solo está disponible en Turquía, la buena noticia es que Netflix ya ha confirmado su próximo lanzamiento en América Latina, Corea del Sur, Portugal y en toda la región MENA, Oriente Medio y Norte de África. Estamos frente a un nuevo fenómeno global del cine turco. Podría repetir el éxito internacional de otras producciones otomanas como Dirilis, Ertuğrul Muhteşem YZYAL. ¿Qué opinan los espectadores? En plataformas como Twitter X, TikTok y Reddit, miles de usuarios han compartido clips, memes y teorías sobre la película. La mayoría coinciden en que Mark logra entretener y al mismo tiempo enviar un mensaje poderoso. Es una comedia con corazón, escribió una usuaria. Otro espectador comentó, es como si Click de Adam Sandler se encontrara con La vida es bella, pero en una versión otomana. Una producción ambiciosa. Detrás de Mark hay un equipo técnico de primera. Los vestuarios de época, las localizaciones naturales y la cuidada dirección de arte han sido destacadas como algunos de los elementos que hacen que el espectador realmente sienta que ha viajado en el tiempo. ¿Sabías que varias de las escenas fueron filmadas en pueblos históricos restaurados especialmente para la ocasión? ¿Por qué deberías ver Mark? Si eres fan del cine turco,
de las historias con giros inesperados o simplemente estás buscando una comedia diferente que te haga reír, pensar y emocionarte, Mark es para ti. Además, el carisma de Keran Bürsin es un plus que no puede ignorarse. Lo que viene, una secuela. Una serie derivada. Ante el arrollador éxito de la película, ya se está hablando de una posible secuela o incluso una serie limitada que continúe la historia de Mete. ¿Qué pasará cuando regrese a su tiempo? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Podrá aplicar lo que aprendió en su vida moderna? ¿O todo volverá a ser como antes? Keran Bürsin, el nuevo rostro global de Netflix Turquía. Con este nuevo proyecto, Keran Bürsin consolida su posición como uno de los actores turcos más influyentes de su generación. Será Mark su pasaporte definitivo hacia el estrellato global. Muchos ya lo comparan con estrellas internacionales que comenzaron en plataformas locales y conquistaron el mundo. ¿Y tú, ya viste Mark? ¿Te gustaría que tuvieras un castigo similar si eso significara encontrar tu propósito en la vida? ¿Estás listo para viajar al pasado, aunque sea por 90 minutos, y descubrir un mundo tan ajeno como fascinante? Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.